En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta charla quiero presentar un libro importante publicado hace pocos años atrás, en el 2020, por la Associazione Internazionale Esorcisti y que lleva por título Linee guida per il Ministero dell'Esorcismo alla luce del rituale vigente, ¿no? Aquí tienen la tapa de su edición italiana. Hay una edición en español que ha salido un año después de la edición italiana, ¿no? Que ha sido traducido literalmente, líneas guía para el Ministerio del Exorcismo a la luz del ritual vigente. Ritual vigente se refiere al ritual de los exorcismos que vamos a mencionar por sus siglas, el DESC, ¿no? Y lo vamos a diferenciar cuando me refiero a él con el antiguo ritual, que es el ritual que se contiene en el Rituale Romanum, ¿no? Uno de los títulos, precisamente, títulos eran los capítulos, haría referencia, el título número 11 de Exorcisandis Obsessis a Demonio, ¿no? Entonces, cuando haga referencia al antiguo ritual, me estoy refiriendo entonces al antiguo, y cuando me refiera directamente al DESC o nuevo ritual, entonces estoy haciendo referencia a aquel que toma principalmente como guía este manual, aunque se referencia a los dos. El padre Francesco Bamonte, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, en la presentación del libro, ¿no? Era presidente en el momento en que se publicó el manual, creo que ahora ya ha cambiado, el presidente es otro. En esa presentación dice que se trata del fruto de un cuidadoso estudio de la presidencia de la asociación llevado a cabo durante varios años. El libro consta de 23 capítulos, ¿no? Los 7 primeros tratan de temas generales que ayudan a conocer la naturaleza y la acción demoníaca, Dios y su providencia, el diablo y sus ángeles, la acción ordinaria del maligno, su acción extraordinaria, las causas de la acción extraordinaria diabólica, el maleficio, la superstición. A partir del capítulo 8 entramos en el argumento propio del exorcismo, ¿no? Y tienen ahí la larga lista de temas tratados, todos muy interesantes, las notas esenciales y posibles errores de la liberación de la acción extraordinaria del maligno, exorcismos, oraciones de liberación y oraciones de sanación, el ministerio de los exorcismos, el instrumentum del sacerdote exorcista, criterios generales de discernimiento, criterios particulares, eficacia del exorcismo, instrumentos peculiares del discernimiento de la acción diabólica extraordinaria, necesidad de un adecuado acompañamiento de los fieles que piden la liberación del maligno, preceptos impartidos al demonio, preguntas al demonio, rito del exorcismo en general, los auxiliares del exorcista, el modo de proceder en los casos de simulación, el modo de proceder en los casos de infestación y finalmente los criterios de discernimiento para ofrecer a los pastores de almas para que entiendan si una persona debe someterse a la valoración de un sacerdote exorcista. Como podemos observar, se trata de un compendio bastante completo, expuesto además de forma pastoral y práctica más que especulativa, que no tenía ciertamente precedentes en nuestro tiempo. Creo que es una lectura indispensable, no solo para los ministros dedicados a este importante ejercicio pastoral, sino para todos los sacerdotes e incluso para aquellos que se encuentran en formación al sacerdocio. El padre Bamonte señala también cuál es el valor de esta guía. Él señala que no se trata de una suma de todo el saber relativo al ministerio de los exorcistas, ¿no? Y además señala también que se trata de un documento principalmente privado, es decir, hecho pensando principalmente en la asociación de exorcistas y sus miembros, pero evidentemente es muy útil para todo sacerdote, como ya dije. También señala que el valor doctrinal
al no ser un documento oficial de la Iglesia, está abierto a posibles correcciones, mejoras y añadidos, ¿no? Y por supuesto también señala que teniendo este carácter privado, estas líneas guía ceden, dice, frente a eventuales disposiciones dadas por cada obispo o conferencia episcopal. En el prefacio, que lo hace el cardenal De Donatis, vicario general de la diócesis de Roma, al menos en el momento en que fue publicado este libro, dice que ha sido sometido previamente a su publicación al dicasterio de la Congregación para el Clero, que lo examinó y corrigió, valiéndose también para esto de aportaciones de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y también de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por lo tanto, digamos, tiene el aval de todas esas revisiones. Y también señala que, no siendo, sino a pesar de que no es un texto del magisterio auténtico de la Iglesia, es decir, el valor que puede tener todos los textos magisteriales, no tiene evidentemente la fuerza de una disposición disciplinaria, pero puede ser de gran ayuda, no solo para los miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas, sino para todo sacerdote. Yo creo que la mayoría de los temas tratados son bien conocidos, se encuentran en los libros de demonología, se encuentra también en muchos libros escritos por reconocidos exorcistas que realmente han sido abundantes en los últimos años, sobre todo a partir de las publicaciones de los libros del Padre Amort, que es el fundador de esta Asociación Internacional de Exorcistas. Por lo cual, evidentemente, yo no voy ahora a hacer una síntesis del libro, ni mucho menos, como hemos visto en esta cantidad enorme de capítulos. Se trata de una exposición muy amplia. Pero voy al menos a detenerme en algunos pocos puntos que creo que pueden ser útiles para la mayoría de los sacerdotes que no están directamente dedicados al ejercicio del exorcismo, pero por su tarea pastoral al menos reciben personas que dicen experimentar cosas raras y algunas tal vez atribuyéndolas a una acción demoníaca o pensando al menos o estando preocupadas por esto. Entonces creo que al menos subrayar algunos puntos que creo útiles para que después los vean cada uno. Esto evidentemente solamente va a ser una acentuación de un par de cosas que a mí me han resultado singularmente interesantes. Bien, la primera de ellas tiene que ver con el tema del maleficio. El tema del maleficio es uno de los temas que a veces aparece más en la tarea pastoral de cualquier sacerdote, ¿no? Y le dedica aquí este manual de líneas guía, le dedica todo un capítulo, el capítulo 6, a señalar, digamos, todo lo que ya conocemos en general y que aparece en muchos otros libros, y cuestiones particulares. De las cuestiones particulares simplemente quiero destacar lo que señala que hay que hacer con el objeto maleficado cuando suele aparecer, ¿no? Cuando alguien le trae una cosa que parece que ha encontrado y que parece ha sido el objeto quizá de un posible maleficio, y que a veces preguntan a algunos sacerdotes qué es lo que se debe hacer con él. Aquí lo señala, después de haber expuesto entonces todo lo que pastoralmente se debe hacer, cómo se debe tratar a la persona, qué se debe creer, qué no se debe creer, o al menos en lo cual no hay que ser crédulos, con qué prudencia encarar todas estas cosas. Finalmente señala esto concreto que, como he recibido varias veces la pregunta, creo que vale la pena recordarlo aquí. ¿Qué se debe hacer cuando se ha descubierto un objeto del cual hay certeza moral de que ha sido utilizado dentro de un maleficio? Y señala fundamentalmente dos cosas. Primero, exorcizarlo. Y segundo, después de exorcizarlo, hay que destruirlo completamente, que siendo lo ideal el tratar de quemarlo. Cuando no se trata de algo inflamable, después de exorcizarlo, conviene arrojarlo a un curso de agua corriente, por ejemplo un río, ¿no? Pero evitando que esto se vuelva un acto supersticioso. Y quiero señalar particularmente este aspecto prudencial que indica muchas veces el manual. Hay gestos, actos que puede realizar un sacerdote, e incluso un sacerdote exorcista, y que pueden también parecer ellos parte de una cierta superstición.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, sobre el tema del maleficio, como digo, solamente recordar ese aspecto concreto que he visto que suele ser objeto de algunas preguntas. Segundo lugar, quiero referirme a lo que el manual llama posibles errores sobre la constatación de la liberación, de que se ha obtenido ya la liberación, sea de una infestación diabólica, sea de un caso de obsesión diabólica y sobre todo en un caso de posesión. Esto es tratado en el libro en el capítulo 8. Y señala con mucha fuerza, le dedica todo un capítulo a este tema porque uno de los errores que pueden cometerse durante un exorcismo tiene que ver justamente con esa necesidad de constatar la liberación. Porque para que los exorcismos se cesen, o sea, el exorcista deje de realizar exorcismos sobre un presunto poseso, el ministro tiene que tener certeza de que la liberación se ha dado. Y para esta constatación, dice este libro, algunos caen en la tentación de recurrir a veces a personas carismáticas, es decir, personas de las cuales se supone que están dotadas de un carisma del Espíritu Santo, o también a sensitivos, es decir, a personas que dicen tener ciertos dones. Sensitivos los quiere distinguir de los carismáticos para referirse a que no son cosas que vienen de un carisma del Espíritu Santo, pero que pueden, de alguna manera, o dicen poder percibir que el diablo está presente todavía o que se ha ido, ¿no? O que se ha ido. Y esto, el recurrir, la tentación de recurrir a otro tipo de personas distintos, aun cuando sean carismáticos o lo que sea, ¿no? Para hacer esta constatación, dice, es un error, ¿no? Y se indican en el número 140 del libro, el parágrafo 140, se indican todos los motivos en los cuales no entro aquí, ¿no? Quiero señalar de paso que para este libro, ¿no? Es decir, supongo que para los autores que trabajaron en él, no sé si todos los miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas, los llamados sensitivos serían siempre medium, por eso los distingue, o carismáticos, entonces tienen un carisma del Espíritu Santo, que en este caso sería de discernimiento, ¿no? O bien son sensitivos, pero si son sensitivos, dice, quiere decir que son mediums, porque los autores de este libro consideran que las capacidades metapsíquicas o parapsicológicas, si no se pueden atribuir a Dios, en ese caso serían entonces carismas del Espíritu Santo, son causadas necesariamente por el demonio, aunque la persona psíquica o sensitiva no sea consciente de ello, ¿no? Ni sea culpable, porque capaz que eso empezó a experimentarlo, a tener esa capacidad, y a veces puede pensar que es un don de Dios. Bien, esa es la posición del manual, ¿no? Otros autores no están de acuerdo con eso, por ejemplo, el famoso demonólogo que fue el padre Monseñor Balducci, él en sus obras sostenía que existía una capacidad natural, que es esta capacidad metapsíquica, ¿sí? O parapsicológica, que podía percibir ciertas cosas. Aquí se señala que no. Si yo no me equivoco, el Padre Amor también pensaba que existía esa capacidad natural, ¿no? Por más que sea misteriosa, es decir, que la ciencia no puede dar razón de ella, ¿no? Al menos por el momento, existiría como algo natural, no necesariamente obra del demonio. En fin, creo que esa es la posición del Padre Amor, al menos en alguno de sus libros. Él ha recurrido, o dice haber recurrido, a este tipo de personas, ¿no? Y ciertamente no lo consideraba carismáticos y los llama así, ¿no? Los llama sensitivos o personas dotadas de esto. Bien, el manual no hace alusión a que el Padre Amor, fundador de esta asociación, ¿no? haya aceptado esto, ¿no? Entonces señalo al menos esta pequeña, digamos, discusión y discrepancia que hay aquí, ¿no? Bien, el libro señala, por lo tanto, entonces, que en los casos de verdadera posesión, la constatación empírica de que la liberación ha tenido lugar, y por lo tanto entonces ya es prudente al exorcista cesar en el ejercicio de los exorcismos, ¿no? No se debe hacer recurriendo al testimonio de carismáticos
o sensitivos. Tampoco se le debe exigir al diablo que haga alguna señal para indicar que se está yendo, ¿no? Como dice en el pasado, a veces uno lee que algunos exorcistas hacían, ¿no? Haciendo cosas raras, haciendo sonar campanas, rompiendo vidrios o lo que sea, porque todo esto puede caer también bajo el aspecto de superstición. El manual tiene muchísimo cuidado con este tema, ¿no? De que el exorcista, bajo capa, digamos, de ejercicios propios del exorcismo, en realidad no caiga también en acciones supersticiosas, ¿no? Por lo tanto, los signos empíricos que debe ver, que se constatan y por lo tanto que lo certifica de que se ha producido la expulsión del demonio o el cese de la acción extraordinaria del demonio, son fundamentalmente dos. En primer lugar, la cesación total y permanente de los disturbios, por lo cual entonces implicará que tendrá que continuar a hacer un seguimiento de la persona a la cual ha estado haciéndole los exorcismos, ¿no? De modo tal entonces que constate que no vuelven a aparecer después de un tiempo prudencial. Y en segundo lugar, lo que se llama, ¿no?, la hilaritas o iucunditas, la alegría, gozo particular de orden más bien sobrenatural, que el fiel experimenta en el acto de ser liberado y la duración de ese estado en el tiempo, ¿no? Me refiero a lo largo de días, semanas y quizá meses, no solamente digamos, de horas ahí, ¿no? Bien, fuera de estos dos signos, digamos, no, los demás ya se corre el riesgo de caer en algún tipo de acción supersticiosa. Bueno, bien. Otro de los temas que creo que es importante es el que trata del exorcismo privado, Cuando habla de los exorcismos, a lo cual dedica un capítulo, el 9, recuerda la distinción entre exorcismo público y exorcismo privado, que es una distinción muy importante y que conviene tener presente y clara. En primer lugar, el exorcismo público, del cual habla en el número 159, señala que es aquel que se hace en nombre de la Iglesia, ¿no?, y que tiene valor sacramental. Además lo realiza un ministro nombrado exorcista, propiamente, expresamente por el obispo, y tiene una forma, es decir, un rito propio que es el que se encuentra en el ritual, tanto en el antiguo ritual como en el nuevo ritual, ¿no? Público quiere decir aquí que la Iglesia se empeña como tal en este rito. Ella es la que interviene por medio del ministro. Por eso, para realizar un exorcismo público, hace falta el mandato de la Iglesia y seguir los ritos previstos en los distintos rituales. Este exorcismo público se divide, a su vez, en menor, como por ejemplo los exorcismos que se contienen en el rito del bautismo, que también es llamado simple, ¿no?, aunque en concreto este manual, el término simple lo dedica a otro tipo de exorcismo, del cual hablaré enseguida, ¿no? Es el que se encuentra en el apéndice número 1 del nuevo ritual. El nuevo ritual tiene dos apéndices al final. El apéndice número 1, ¿no?, a su vez tiene algunas oraciones, se llama súplica y exorcismos, que pueden presentarse en algunas situaciones particulares de la Iglesia, y allí una de las oraciones que aparece es la primera parte del conocido exorcismo de León XIII. A este es al que este libro que estamos presentando llama exorcismo simple, ¿no? Exorcismo simple. Este último puede ser proferido por cualquier sacerdote mientras esté autorizado por el obispo del lugar. O sea, a diferencia de un exorcismo público solemne que necesita una delegación, un nombramiento de exorcista, al menos ad hoc, por parte del obispo, para el exorcismo de León XIII, según la asociación, no hace falta el nombramiento de exorcista, sino una autorización. Con la autorización del obispo ya basta, y el obispo podría incluso darlo, como sé que se hace en algunas diócesis,
a todos los sacerdotes que vean conveniente recurrir a él. Recordemos que el exorcismo de León XIII fundamentalmente es un exorcismo para lugares, no se hace sobre personas, ¿no? Y como digo, está en el apéndice 1, o sea, es parte de las oraciones que están en el apéndice 1 del nuevo ritual, aunque no está completo, es solo la primera parte. Y allí se dice claramente que no lo deben pronunciar los fieles presentes, sino solamente el sacerdote que tiene esa autorización, porque en él se emplean fórmulas imperativas, ¿no? Y de ahí entonces el cuidado que se debe tener, ¿no? Bien. El exorcismo, en cambio, privado, todo esto es el público, el exorcismo privado es el que lo realiza la persona privada, ¿eh? Y no se hace entonces en nombre de la iglesia. No quiere decir privado que se haga en secreto, sino simplemente que en la acción del exorcismo no se empeña la iglesia y por tanto no tiene valor litúrgico, señala el manual. No hay una fórmula especial para este exorcismo, no es una oración particular que se encuentre en algún ritual, ¿no? Sino que cualquier peticio ad iuratio, sea en forma deprecativa, o sea, una pres pidiéndole a Dios que nos libere, o de forma imperativa, es decir, un mandato directamente al demonio, ¿no? Que carezca de cualquiera de las tres notas que he mencionado para el exorcismo público, entonces sería privado. Las tres notas que mencioné recién era que lo hace en nombre de la iglesia, por lo tanto tiene carácter sacramental, lo hace un ministro nombrado, exorcista, y tiene un rito, o sea, se hace siguiendo las oraciones propias que están previstas en el ritual de exorcismos, tanto el antiguo como el nuevo. Si le falta alguna de estas condiciones, pasa a ser un exorcismo meramente privado, ¿no? De este exorcismo dice, citando a muchos autores del pasado y más recientes, en el número 169, en una de las notas que están allí, dice que es lícito a todos, especialmente a los ministros de la iglesia. Dice también que su eficacia deriva exclusivamente del beneplácito de Dios, de las promesas de Cristo, que mandó expulsar los demonios, y de los méritos de quien lo pronuncia, a diferencia del otro, que dependía también del empeño que pone la iglesia, porque es un sacramental. Dice también que es lícito usarlo cuando el demonio atormenta con tentaciones extraordinarias o causa vejaciones. Y aunque no lo menciona allí, sería bueno recordar también que San Alfonso decía que el confesor lo usara cuando veía que su penitente, por ejemplo, estaba bloqueado particularmente por el demonio. O sea, cuando uno se da cuenta que hay un pecado que no puede confesar, y que de alguna manera, como uno puede conjeturar que hay una acción singular del demonio, por lo cual a veces le hace lo que llamaban antiguamente el demonio mudo, que entonces haga en privado, a veces solo mentalmente, un exorcismo mandando al demonio que deje al penitente en paz y que le permita entonces que se exprese libremente y pueda confesarse. No, señala también que no hay fórmulas oficiales, como ya dije, para este tipo de exorcismo privado. Y en quinto y último lugar, que es lícito usarlo solo cuando se verifican las condiciones que hacen lícita la adjuratio del demonio, es decir, un mandato al demonio, ¿no? En una nota señala que esta expresión, adjuratio, corresponde a lo que nosotros hoy decimos cuando hay certeza moral de que estamos ante una acción demoníaca. Entonces, bien, hasta ahí ese tema que creo que también a veces se presta a algunas confusiones por parte de sacerdotes o quieren aclaraciones al respecto. Luego señalo también lo que dice a propósito de las oraciones de liberación. Esto se encuentra en los números 171 al 175 de este manual, de estas líneas guía, ¿no? Y recuerda allí entonces en primer lugar que la Iglesia no ha definido oficialmente qué son las oraciones de liberación, pero que deben entenderse como oraciones privadas, entraría entonces la categoría de privadas, destinadas a liberar de la acción extraordinaria del demonio. Por lo tanto, una categoría muy inferior a lo que es un exorcismo público. Y entrarían quizá de alguna manera, se aproximarían a los exorcismos privados, ¿no? Y serían entonces sobre todo hechas en forma deprecativa. Es lo que correspondería, sería eso, como una pres elevada a Dios, pidiéndole que nos libere, como hacemos, por ejemplo,
cuando rezamos el Padre Nuestro y tantas otras oraciones, la oración a San Miguel Arcángel, ¿no? Hay algunos autores que señalan que también se pueden hacer en forma imperativa, ¿no? Y se apoyan para decir esto, que la Iglesia solo ha prohibido el exorcismo público a los no autorizados y nada más. Pero bien, en fin, es algo discutible. Al menos lo más prudente es que se deben hacer en forma deprecativa estas oraciones de liberación. En general, la mayoría de las personas que escriben sobre las oraciones de liberación no lo hacen en profundidad. No he encontrado escritos, al menos muchos escritos, donde se explique, se analice bien cuál es la naturaleza propia de este tipo de oraciones y de qué manera se tienen que hacer, incluso qué oraciones hay. Hasta ahora la Iglesia no ha compuesto ningún ritual particular que ofrezca oraciones. Por eso algunos exorcistas ellos mismos han elaborado algunas. Por ejemplo, este pequeño librito del Padre Amort, ¿no? Liberaci dal male, líbranos del mal, donde él coleccionó algunas de las oraciones de liberación que hacía, y muchas de ellas son salmos, son oraciones tomadas en parte de algunos versículos de los Salmos, algunos versículos del Nuevo Testamento, como el himno de Filipenses, y otras oraciones, algunas tomadas de la liturgia oriental, o de las liturgias orientales, que son bastante ricas en este aspecto. ¿Qué decir de las oraciones de liberación? Bueno, al menos que son oraciones privadas, sin valor sacramental, ¿no? Por eso deberían valer para ellas lo que vale para cualquier otra oración, o sea, que deben tomarse en la medida de lo posible de libros oficiales con licencia episcopal, no de cualquier lugar, menos de internet, salvo que en internet estén publicando una oración que está, como digo, en algún ritual, que pueden ser recitadas por cualquiera para pedir a Dios la liberación del maligno, sea sobre sí mismo, sea sobre otras personas, siempre que sea coherente lo que se está pidiendo y diciendo con la doctrina católica. Que los fieles laicos, señala también, no deben usar, como ya dijimos, el exorcismo de León XIII, ni siquiera en la versión mitigada que aparece en el nuevo ritual, como dije, solamente la primera parte, porque, en primer lugar, porque en el mismo apéndice 1, ¿no?, del ritual, que dije donde está contenida, dice que no lo deben hacerlo, no lo deben pronunciar los fieles. También hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmado en su momento por el cardenal Ratzinger, que dice que no deben usar el exorcismo de León XIII los fieles laicos, ¿no? Y sobre todo en su forma original. ¿Por qué? Porque contiene fórmulas imperativas respecto del demonio, ¿no? Que los fieles laicos no deben hacer pronunciamientos sobre maleficios, posesiones, obsesiones, infestaciones. También señala que los laicos no pueden bendecir objetos ni personas, sino dentro de los límites previstos por la Iglesia. Por ejemplo, que los padres bendigan a sus hijos, a los padrinos a sus ahijados, etc. Eso evidentemente que no solamente es lícito, sino que es recomendable, ¿no? Pero fuera de eso, uno no debe apropiarse un poder que no tiene, que la Iglesia no le ha dado, bendecir objetos, o sea, eso lo tiene que hacer el diácono, el sacerdote, el obispo, etc. Y finalmente, que los fieles laicos no deben imponer las manos o hacer gestos reservados a los ministros sagrados. Esto entonces en cuanto a las oraciones de liberación. Luego las oraciones de curación. Esto le dedica también un largo apartado en el número 176. Sobre este tema, a diferencia del anterior, el de las oraciones de liberación, sí hay un documento de la Iglesia, que es una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicado en el año 2000. Y sobre este tema, este libro que estamos presentando hace estas aclaraciones que creo pertinentes. En primer lugar, no hay que confundir las oraciones de exorcismo con las oraciones de curación. Algunos mezclan esto, ¿no? Tanto litúrgicas como no litúrgicas, ¿no? Y si se realizan, deben realizarse sin confundirlas. Si se está haciendo oraciones de curación, se debe entender que no se está haciendo exorcismos. Y si se están haciendo exorcismos, no debe darse la impresión de que se están haciendo oraciones de curación. Son dos cosas distintas. Las finalidades de unas y otras son diversas. Unas piden a Dios la liberación de una acción extraordinaria del demonio, el exorcismo, mayor o menor,
público o privado, ¿no? Y las otras, las oraciones de curación, piden simplemente la liberación o la sanación de una enfermedad que puede ser psíquica, física, pero ciertamente no necesariamente tiene que ver con una acción extraordinaria del demonio, ¿no? En segundo lugar, señala que en las reuniones de oración para obtener la curación, como hacen algunos grupos, ¿no? Hay que evitar confundir las oraciones comunes con aquellas en las que se supone la existencia de un carisma de curación. O sea, hay que evitar hacer pensar que uno tiene un carisma de curación cuando no hay ninguna certeza de tenerlo. Si se está haciendo una oración pidiendo a Dios la curación, eso lo puede hacer cualquiera, rezamos por nuestros enfermos muchas veces, ¿no? Y a veces llevamos a un enfermo a que lo bendiga o rece sobre él un ministro sagrado, ¿no? Pero hay que evitar entonces que se esté afirmando, sin tener ninguna certeza de eso, de que se posea un carisma determinado del Espíritu Santo. También señala que cuando se hacen estas oraciones respetando las normas litúrgicas, por ejemplo, cuando se reza la misa por los enfermos, hay una misa propia para eso, son ciertamente lícitas. Y cuando no se respetan las normas litúrgicas, son ilícitas. Es decir, hay que atenerse a lo que prescribe la Iglesia en estas cosas. También señala que la misión recibida para hacer exorcismos, es decir, aquel que ha sido nombrado exorcista por la Iglesia, no implica esa misión para hacer exorcismos, no implica ninguna misión especial para curar enfermos. El exorcista, por ser nombrado exorcista, no es nombrado curador de nadie. Esas son cosas completamente diversas, ¿no? Y ciertamente la licencia para hacer exorcismo no otorga ningún carisma de curación, porque a veces ocurre que, no digo el exorcista, pero sí puede ser la gente, cree que porque algún sacerdote ha sido nombrado exorcista o porque es exorcista, ¿no? Tiene fama de exorcista, entonces también debe tener carisma de curación. De vuelta, entramos aquí en confusión de planos, porque unas cosas, unas oraciones y otras, como digo, tienen finalidades diversas, ¿no? Finalmente, en los casos en que un exorcista participa en oraciones de curación, podría él también celebrar una misa para la curación de los enfermos, para la sanación de los enfermos, tiene que evitar absolutamente dar la idea de que todo sufrimiento o enfermedad tenga por causa una acción extraordinaria del diablo, que podría quizá prestarse a confusión por el hecho del que está haciendo la oración pidiendo la curación de un enfermo, es un exorcista, de que por ese motivo está presuponiendo que la enfermedad tiene por causa al diablo. Ciertamente que el diablo puede producir, si Dios se lo permite, una enfermedad, pero no todas las enfermedades tienen por causa una acción extraordinaria del demonio. Siempre este tipo de confusiones teológicas es más bien caldo de cultivo para las acciones del demonio y no tanto para liberarnos de esas acciones. Bien. Otro de los temas que considero importantes en este manual es el que trata del exorcismo como instrumento de discernimiento, y esto es importante porque ha sido objeto de una larga discusión que creo que todavía sigue en curso, ¿no? Porque muchos exorcistas experimentados criticaron al DESC, dije que esas son las siglas del nuevo ritual de los exorcismos, lo criticaron en su momento, entre ellos, por ejemplo, el mismo padre Amort, ¿no? Señalando que al poner como condición, eso lo hace en el número 16 de los prenotandos, al poner como condición que para proceder a un exorcismo se debe tener la certeza moral, estaría dando la impresión de que a la certeza moral se tiene que llegar sin ningún exorcismo. El exorcismo es un paso posterior a la certeza moral. Dice así el número 16. El exorcista, por lo tanto, debe proceder a celebrar el exorcismo solo cuando tenga certeza moral o seguridad de la verdadera posesión demoníaca, ¿no? Y si fuese posible, con el consentimiento del mismo sujeto, ¿no? Entonces, bien, esta afirmación, ¿no? Entonces, algunos han dicho, está diciendo que el exorcismo no se puede hacer antes de tener la certeza moral. Pero la larga tradición de los exorcistas, incluso lo que implicaba el ritual anterior, era que los primeros exorcismos
tenían justamente como finalidad el otorgar esa certeza moral. Es decir, uno solamente antes de comenzar los exorcismos puede llegar no a una certeza moral, sino a una presunción, a veces una presunción bastante fundada, pero solo una presunción. Solo la reacción frente a los primeros exorcismos es, en la tradición, se suponía que era lo que hacía llegar al exorcista a esa certeza moral. Entonces, obligando el nuevo ritual o indicando que los exorcismos solo se hagan después de tener certeza moral, deja al exorcista sin el instrumento para lograr la certeza. Entonces, como que habría una petición de principio, ¿no? Bien, este manual de líneas guía para el ritual de los exorcismos hace una lectura benévola, digamos así, de esta nota del ritual, diciendo que en realidad lo que se podría entender que lo que está diciendo no es que no se proceda a hacer exorcismos hasta tener la certeza moral, ¿no? Sino que se debe tener, lo que acabo de decir recién, por lo menos una presunción fundada. Entonces, más que certeza moral, sería una presunción fundada. La certeza moral, exactamente, vendría después de los primeros exorcismos. Y para esto, entonces, después de hacer esta, como dice, lectura más bien benévola, ¿no? del ritual, ¿no? De las normas previas al ritual, y que estarían dadas sobre todo para que uno sea bastante prudente en esto y no se meta de cabeza a hacer exorcismos sin haber hecho un análisis serio, del cual después veremos que también este mismo manualcito nos indica cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pasando a las cuestiones prácticas que señala sobre este tema, indica la siguiente. En primer lugar, en los casos de presunta posesión, además de observar si hay signos extraordinarios, como se suelen indicar en todos los rituales, eso está también en el Nuevo, ¿no? Que son esos, el hablar en otras lenguas o tener fuerza extraordinaria, y sobre todo el tema de la aversión a lo sagrado, ¿no? Dice, es muy útil, además de observar este tipo de cosas, ¿no? Es muy útil recurrir a comandos tácitos, es decir, dichos interiormente, incluso pues mejor si son dichos en alguna lengua que uno sepa que el supuesto posesor no conoce, ¿no? Dirigidos al demonio con la condición de que esté presente. Es decir, si estás presente, manifiéstate, por decirlo, bueno, por una forma posible, ¿no? De este modo, digo, esta es la regla general indicada por los autores probati, ¿no? Que son los que han sido siempre puntos de referencia en el pasado, sobre todo grandes comentadores del antiguo ritual, ¿no? Si la situación, eso ya sería entonces algún tipo ya de exorcismo privado hecho en orden a establecer un diagnóstico de certeza moral, ¿no? Segundo lugar, si después de haber hecho esto, ¿no? No hay ninguna reacción por parte del presunto poseso o infestado, ¿no? Si no tenemos reacciones, pero ha habido esos signos, se han observado los signos que indiqué antes, los signos extraordinarios que señalan todos los rituales, ¿no? de que puede haber una acción del demonio, entonces ahí ya se podría pasar a hacer un exorcismo público con fin de discernimiento, ¿no? Es decir, no realizado con la intención de expulsar al demonio, que no se sabe todavía si está, sino con la intención de lograr una certeza sobre su presencia. Porque el exorcismo tiene dos finalidades. La primera es establecer la certeza de la presencia demoníaca, la segunda es supuesta la presencia demoníaca, la expulsión del demonio. Entonces, la intención, porque lo que va a indicar la naturaleza del exorcismo es la intención del exorcista, con qué intención utiliza las oraciones que utiliza. Entonces, en primer lugar, señala, lo prudente sería primero observar los signos. Si hay signos, se puede proceder a una suerte de exorcismo privado. Tácito lo llama aquí, es decir, dicho en forma secreta, mentalmente,
y en lo posible incluso en una lengua que uno piense que el presunto poseso o presunto víctima de una acción extraordinaria no conoce. Si no hay ningún tipo de reacción frente a eso, pero tenemos los antecedentes de que se han observado esos signos extraños, fuerzas descomunales, quizá hablar algunas palabras en lenguas o frases enteras, la aversión a lo sagrado y otras cosas más, quizá que se muevan objetos, clarividencia, etcétera, todo ese tipo de señales que se indican, ¿no?, en los distintos rituales. Entonces se puede proceder ahora sí a hacer un exorcismo público. Estamos hablando de que esto es el exorcista, ¿no? El exorcista nombrado por el obispo. Un exorcismo público, pero, ¿no?, con finalidad todavía diagnóstica para establecer la certeza, y comenzando con los exorcismos deprecatorios, no imperativos. Están los dos en el ritual. Hay oraciones que son deprecatorias, elevadas a Dios, y oraciones que son preceptuando al demonio que haga una cosa u otra o abandone, deje de victimizar a la persona, etc. Se deben utilizar los deprecatorios, ¿no? Cuando se hace, en tercer lugar, con finalidad de discernimiento, hay que ver entonces si después de comenzar los exorcismos aparecen signos de posesión. Y aquí en esto este manual de líneas guías da una lista enorme de signos diversos que pueden servir como para orientarnos de que estamos ante un caso de posesión, y otra serie enorme para indicarnos que estamos en casos de obsesión o de vejación, ¿no? Son muchos, simplemente yo menciono las distintas áreas en que pueden agruparse esos signos, y señala 5 áreas. En primer lugar, algunos signos son de mimetización, es decir, los demonios tratan de ocultarse para que el exorcista piense que está solo ante un enfermo, entonces no continúe con los exorcismos. Otras son signos de vejación, es decir, reacciona vejando físicamente al fiel. Otras son de obsesión, ataques obsesivos como visiones o insinuando pensamientos de que está loco. Otras son pruebas de fuerza, aquí entra todo lo que es fuerza extraordinaria, o también menciona como pruebas de fuerza, bajo este título, el hablar lenguas desconocidas, revelar cosas ocultas, y finalmente la aversión a lo sagrado, es decir, una animosidad, antipatía, hastío, hostilidad y odio a lo sagrado, que es el signo más típico de la posesión. Pero en cuarto lugar, entonces estos son los distintos signos. En cuarto punto señala, sin embargo, que el criterio más importante para determinar o para llegar a una certeza de una acción, de una presencia diabólica o de una acción extraordinaria diabólica, es la obediencia del demonio a los mandatos del exorcista cuando son dados en nombre del Señor y por la autoridad con que lo ha revestido la Iglesia. No se trata de una obediencia religiosa. El demonio obedece con repugnancia, pero lo hace. Especialmente es importante cuando el comando ha sido dado de modo tácito, es decir, interiormente, porque a veces el sacerdote no lo expresa exteriormente, pero el demonio lo capta, y entonces eso aumenta todavía la certeza. Por ejemplo, esos mandatos pueden ser de arrodillarse ante un crucifijo, de besar un crucifijo, ¿no? Esto vale incluso si el poseso no lo hace. No hace falta que el poseso lo haga, pero responde que no quiere hacerlo. Es decir, reconoce la orden, porque bastaría con eso para indicarnos una presencia diabólica. Que reconozca la orden y la autoridad que tiene el exorcista, aunque no la quiera después ejecutar. Para esto también señala algunas cosas prudenciales. El exorcista nunca debe mandar cosas ridículas o inútiles, ¿no? Si uno está ante un enfermo y no ante un poseso, es probable que no haya ninguna obediencia, incluso si el exorcista insiste. Pero si es el demonio, alguna reacción tiene que tener, porque el demonio está obligado a obedecer a la Iglesia presente en el exorcista. En quinto lugar, dice, también hay que atender a los signos que el exorcista no ve, pero que son descritos por el fiel una vez terminado el exorcismo. Por eso, después del exorcismo, el exorcista tiene que preguntarle
a aquella persona sobre la cual ha pronunciado los exorcismos qué es lo que ha experimentado, qué es lo que recuerda, cómo se ha sentido, porque muchas veces algunos de los signos que siente, esos son los que le dan al exorcista la pista de que verdaderamente hay una presencia demoníaca. Dolores de cabeza, pesadez, sensaciones extraordinarias de frío y calor, y a veces el paso de una a la otra, etc., ¿no? También hay que ver que si con el paso de los días hay alguna evolución en los signos, porque a veces los signos no se manifiestan de forma inmediata o durante el exorcismo, pero empiezan a manifestarse en los días posteriores. Por eso es que tiene que tener alguna entrevista posterior a eso, pasado algunos días, ¿no? Finalmente señala lo que no hay que hacer para obtener el discernimiento, y creo que esto es un punto prudencial importante. Señala que hay que evitar toda ficción en el exorcismo, y creo que esto es un elemento clave, porque me parece que con buena voluntad algunos exorcistas en esto se equivocan, ¿no? No hay que hacer falsos exorcismos, dice, por ejemplo, recitar frases en latín que no son exorcismos, sino que quizás poesías que uno conoce, pero como si lo fueran para ver la reacción, pensando que el demonio, o sea, si es un enfermo, va a creer que es un exorcismo y va a simular una crisis. Pero el demonio también puede hacer eso, justamente para hacerle creer a la persona que está ante un enfermo. Entonces, no se deben hacer falsas oraciones de exorcismo, ¿no? No se debe asperger con agua no bendecida como si fuera bendecida para ver qué reacción tiene. O sea, porque estas cosas son contrarias a la verdad. Estas cosas son contrarias a la verdad, ¿no? Y en el exorcismo, el que defiende la verdad es el exorcista, el mentiroso es el demonio. Entonces, uno no debe apelar a los mismos medios que apela el demonio. Uno no debe fingir. No hace falta entonces rociarlo con agua no bendita para ver qué reacciones tiene, a ver si se confunde, ¿no? No hace falta decir, entonces digo, oraciones que en realidad no son exorcismos, sino que lo parecen exteriormente porque suenan en latín y entonces la persona se confunde. No hace falta, ¿no? Para llegar a la certeza, ya la Iglesia prevé de otra manera. No hay que caer entonces nosotros en las mismas cosas que hace el demonio, ¿no? Bien. Otro de los temas interesantes que tiene el manual es los preceptos al demonio. Tiene 2 capitulitos, uno dedicado al tema de los mandatos al demonio y otro sobre las preguntas al demonio, ¿no? De los preceptos al demonio es el capítulo 17, ¿no? Por supuesto, esto interesa más a los exorcistas, pero vale la pena conocer lo que señala estas líneas guía. El nuevo ritual de exorcismos, el DESC, señala varias veces que el exorcista debe mandar al demonio, lo manda. Le ordena, el número 7, ¿no? Te ordeno, adjuro te, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Y por lo tanto, entonces, ciertamente que hay preceptos al demonio. Al demonio en el exorcismo se le impone, no se dialoga con el demonio. Al demonio se le manda. El demonio es enemigo y está haciendo daño. No se le pide nada, pide en el sentido de rogar. Se le manda en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, en nombre de Cristo, ¿no? Se le manda. Y en un exorcismo hay 4 tipos de preceptos distintos que se dan según las circunstancias, que en realidad no siempre son necesariamente distintos materialmente de sí, sino por la finalidad. En primer lugar, hay preceptos comunes. Son los que el exorcista usa cuando quiere obligar al demonio a alguna acción. Por ejemplo, en el antiguo ritual se decía que debía ordenar al demonio que se callara, que respondiera solamente a las preguntas que le son dirigidas, que no hable de más, etc., ¿no? Bien, después hay otras cosas discutibles. El antiguo ritual decía que había que preguntarle los nombres a los demonios, que había que preguntarle cuántos son, porque todas estas cosas, según el antiguo ritual o según algunos exorcistas antiguos, debilitaba al demonio. Bien, sobre eso lo voy a tratar en el punto siguiente, sobre las preguntas al demonio. En el nuevo eso no aparece, pero sí el mandarle este tipo de cosas, callar, no hacer daño muchas veces al penitente, ¿no? El acatar los mandatos
imperativos de los exorcismos, etc. Que reconozca la santidad de Dios, que reconozca la justicia de Dios, que no impida rezar al poseso, que tema a Jesucristo, que se humille, que invoque el nombre de Jesús, etc. Esos son preceptos comunes. En segundo lugar, hay preceptos lenitivos, es decir, preceptos que se hacen para aliviar los sufrimientos del fiel, diciéndole que deje de atormentar al fiel en algunos momentos, ¿no? Señala igualmente este manual que en esto se use mucho la prudencia, porque justamente los sufrimientos que padece el fiel atormentado son a veces los que ayudan a acelerar la expulsión del demonio, es decir, esas cruces, esos dolores, esos padecimientos que le procura el demonio, son a veces justamente lo que van haciendo que se acorte el tiempo y la acción del demonio y tenga que irse. Por eso dice, hay que ser prudente en esto de estar mandándole que no le haga daño, ¿no? Que no le haga daño excesivo, eso sí, pero teniendo en cuenta, digamos, que el tormento que está padeciendo el fiel es justamente lo que hará efectivo esa cruz que le ha tocado llevar y terminará entonces por hacer que el demonio tenga que irse, ¿no? Cuando ha terminado de purificar a la persona. Luego hay preceptos expulsivos, que son entonces el corazón del exorcismo. Estos están ya indicados en las oraciones imperativas del ritual, ¿no? Donde se le manda al demonio eso, que se retire, que se vaya, que deje, que abandone al poseso o al vejado y que lo libere. Y finalmente, preceptos probativos, que son aquellos que se hacen para ver si todavía está presente el demonio y por lo tanto hay que continuar con los exorcismos o si ya se ha ido. No se distinguen, dice, materialmente los anteriores, pueden ser parecidos, por ejemplo, que invoque el nombre de Jesús, que bese una cruz, que se humille ante Dios, que bese un crucifijo. Acá lo que cambia es la razón por la cual el exorcista lo hace. Lo hace para ver si el demonio obedece con repugnancia o si la persona obedece con repugnancia porque todavía está el demonio. Si ya lo empieza a hacer con devoción, con amor, entonces eso significa que el demonio o lo está liberando o lo ha liberado del todo. Entonces es la razón con la cual se hacen, es para ver, para probar si se deben continuar los exorcismos o si ya está acabada la acción. Bien, esto en cuanto a los preceptos. Sobre el tema de los preceptos no hay mayores discusiones, siempre han estado de acuerdo todos los exorcistas y los dos rituales. En cambio, sobre el siguiente tema, las preguntas al demonio, que trata aquí en el capítulo 18, hay una gran controversia. ¿Por qué? Porque el antiguo ritual tocaba este tema en la parte normativa, las normas previas que se indicaban. En cambio, este tema de preguntas al demonio en el nuevo no aparece. O sea, no aparece en las normas previas donde se indican algunas cosas a tener en cuenta por parte del exorcista y no aparece nada de eso. La praxis de algunos exorcistas del pasado quizá en este punto fue exagerada y de ahí tal vez señala en los autores de este libro la toma de distancia o la prudencia, tal vez por ahí, para algunos excesiva, para otros no tanto, del nuevo ritual, ¿no? Lo que hay que decir sobre esto de hacerle preguntas al demonio, en primer lugar, es que toda pregunta al demonio siempre tiene que estar dentro de una orden o mandato. Ya lo dije, con el diablo no se dialoga. No se dialoga, al diablo se le impone. El diablo está aquí haciendo daño y como enemigo. Entonces, al diablo se le manda, no se le hace preguntas por curiosidad o para saber algo, ¿no? Por eso el exorcista tiene que ser muy cauto en esto, muy cauto, señala. Bien, y señala una serie de puntos que creo muy prudente recordar, o al menos mencionar cómo lo hace. Lo voy a enumerar de esta manera. En primer lugar, este manual de líneas guía dice que dialogar largamente con el demonio, si entrar en un diálogo con él, ¿no?, puede ser hasta pecado grave, porque en esto se encuadraría dentro del contexto de una amistad. O sea, un diálogo largo con una persona implica que uno tiene una cierta razón de amistad, y eso no se puede establecer con el demonio. Por lo tanto, simplemente lo que se quiere decir es esto: con el demonio en un exorcismo tienen que ser mandatos y breves, punto. Acá no hay un diálogo, no hay un diálogo,
Segundo lugar, incluso puede ser pecado, dice, y hasta mortal, el dirigir preguntas breves, pero que son solo curiosas o superfluas, es decir, que no tienen nada que ver, que son por curiosidad del exorcista. Tercer lugar, es pecado preguntar al demonio sobre cosas futuras y ocultas que no hacen al oficio, sobre todo si estas cosas dañan la fama de alguien. A ver, ¿quién fue el que le hizo el maleficio? Porque el demonio le va a mentir. Va a decir, fue el esposo, fue el cuñado, fue la suegra, de modo tal de sembrar discordia, suspicacias, odios, venganzas, etc. Por eso esto es prestarse justamente a que haga busque sus propios beneficios el demonio. Peca, en cuarto lugar, de superstición el exorcista, que quiere aprender del demonio con preguntas ordinarias. Esto sería esperar beneficios del demonio. Quinto lugar, la gravedad aumenta si el exorcista pregunta de modo no coercitivo, o sea, no mandando, sino deprecativo, es decir, pidiéndole. Porque esto sería hacerse discípulo del demonio. O sea, el demonio en el exorcismo se le manda, nunca se le pide nada. En sexto lugar, en cuanto a mandarle que manifieste una verdad, por ejemplo, que diga si la Virgen es santa, inmaculada, si hay que confesar los pecados, etc., San Alfonso afirmaba que los teólogos decían que esto es lícito siempre y cuando sea de modo ocasional y para utilidad de los presentes y para gloria de Dios, pero que no hay que abusar de esto, porque uno lee a veces en exorcismos que han sido, digamos, después han entrado en algunas obras de literatura, ¿no? Que, bueno, a veces se le ha preguntado sobre eso, justamente para alabanza, por ejemplo, alabanza de la Virgen, que diga el demonio si la Virgen es inmaculada, etc., ¿no? Pero digamos, todo esto puede prestarse a ese tipo de diálogo que es propio de una amistad. Entonces ahí nos salimos propiamente del ámbito estricto de lo que es un exorcismo. En cuanto a preguntar al demonio cómo se llama, que es una costumbre en el ritual antiguo, ¿no? Esto está tratado aquí en el manual, en el número 402, dice lo siguiente, con mucho equilibrio me parece a mí este texto. Como los demonios no tienen propiamente nombres, sino que se denominan por sus operaciones, tentar de soberbia, de lujuria, de división, la pregunta sería superflua si es para conocer qué persona, qué demonio tiene esta persona en concreto. Porque para esto bastan los signos ya indicados por el ritual. Saber el nombre, dice, no añade nada. Algunos decían que en la antigüedad que saber el nombre y saber cuántos son debilita a los demonios. Aquí lo pone un poco en duda. O sea, lo ponen en duda muchos exorcistas. Bien, simplemente menciono la discusión, ¿no? Tampoco sirve para saber qué preceptos hay que darle, porque si es este demonio le doy estos preceptos, si es este otro le doy estos otros. Dice, para esto, dice, basta dirigirse al demonio de modo común, como diablo, Satanás, no hace falta saber cuál es el nombre concreto, qué tipo de demonio es, ¿no? Porque el demonio además puede mentir y puede inventar nombres burlescos, ridículos, obscenos, y por tanto dar pie a que todo se convierta en una broma. En fin. Otra de las cosas que comenta las líneas guía, dice, sobre preguntar si son uno o muchos. Otra es preguntar el nombre. Acá preguntar si son uno o muchos. Eso está en el número 403. Señala que también esto lo sugería el antiguo ritual, ¿no? La experiencia, dice las líneas guía, enseña que el demonio fácilmente engaña al exorcista en este punto. El demonio puede fingir ser varios, mostrar distintas personalidades, y dando crédito a que son varios demonios, el exorcista puede perder el tiempo sobre todo en conocer a cada uno o saber cuál es el que habla en cada momento. Y este conocimiento no es necesario para la liberación, porque la Iglesia da al exorcista poder de expulsar todos los demonios que sean necesarios. Si algunas posesiones son más difíciles, esto no es por la cantidad de demonios ni la mayor fuerza de algunos, sino está en el defecto del ministro o del fiel, o simplemente porque la posesión todavía es útil al poseído según los planes de Dios. Creo que estos criterios están caracterizados por una gran fe. Por eso me parecen a mí muy sólidos, ¿no?
Sobre preguntar la causa del ingreso, número 404, también estaba sugerida en el antiguo ritual. Dice, la experiencia muestra que esto suele dar pie al demonio para infamar a alguno, por ejemplo, diciendo que fue un amante de la esposa, el que le hizo la maldición, que fue una maldición de la abuela, etcétera, lo cual puede ser cierto o no. Y también puede ser a propósito para sembrar, como ya dije antes, suspicacias, odios, divisiones, ¿eh? Y puede también llevar al exorcista a actos supersticiosos, como cuando dice el demonio que falsamente que entró por un fetiche y se pone a buscarlo. Ahora, hasta no encontrar el fetiche, este exorcismo parece que no puede seguir adelante. Y capaz que eso era mentira. Porque no siempre el demonio dice la verdad. Además, el demonio es mentiroso. Va a mentir todas las veces que pueda. Solamente no miente cuando Dios no le permite mentir. Según las líneas guía, una vez que el fiel logra detestar de corazón todos sus pecados y cambia de conducta, se puede alcanzar la liberación sin llegar a un conocimiento exacto de cuál fue la causa inmediata de la posesión. Sobre preguntar el día y la hora en que saldrán del poseído, número 405. Dice, consta en la tradición del ministerio del exorcismo, el que se hacía esta praxis, pero como la expulsión depende de la voluntad divina y no de la diabólica, ¿no? El demonio en realidad no sabe exactamente cuándo tendrá que irse, porque no depende de él solamente, depende de Dios. Por eso, en realidad, la respuesta más acorde con la verdad tendría que ser, no lo sé. ¿Cuándo te vas a ir? No lo sé. Es Dios el que determina eso. Entonces, preguntarle al demonio puede ser bastante inútil. Sobre preguntar si han entrado por una operación maléfica, o sea, un maleficio, una maldición, número 406, dice, bueno, esto está indicado en el ritual anterior, pero no hay que entender mal esta indicación, dice, porque ningún hombre puede encadenar al demonio a cosas materiales, sean naturales o artificiosas, es decir, los instrumentos de maleficio. Por eso la indicación del antiguo ritual no quiere decir que el demonio no puede irse si antes no encuentran y destruyen el objeto del maleficio. Esto sería una convicción supersticiosa. Esto es solo pedagógico, lo de ese mandato del antiguo ritual de que se indague si ha habido un objeto maléfico. Es, sobre todo, dice, para mostrar la gravedad de los maleficios, pero la liberación se puede lograr sin encontrar el objeto y sin destruirlo, aunque ciertamente es mejor hacerlo. Pero si no se hace, no es que el exorcismo no se puede terminar, porque a veces esto ciertamente en la práctica resulta imposible, ¿no? Además, es ilícito, y esto también ya lo señalaba el antiguo ritual, no solamente el nuevo, preguntar al demonio cómo debe ser destruido el objeto maléfico, e incluso si se le pregunta imperativamente, porque sería tomar al demonio por maestro. Pero eso ya dije antes, ¿cómo se destruye el maleficio? Bien, el objeto maléfico si ha sido encontrado, ¿no? O se han encontrado algo que se supone que puede ser, quizá haber sido utilizado en un maleficio, se lo exorciza y después se lo quema, y si no se lo puede quemar, se lo arroja a una corriente, en lo posible, a algo corriente como un río o lo que sea, punto, ¿no? Se deshace de él. Bien. Finalmente, ¿qué sentido tiene hacer preguntas imperativas al demonio? O sea, mandándole. Dice, son útiles cuando son necesarias, ¿no? Y esto por varias razones, porque al demonio le disgusta ser mandado, entonces la pregunta imperativa es un mandato, ¿no? Los humilla. El exorcista aprende la infeliz condición de los ángeles apóstatas. El demonio se ve obligado a mostrar la sujeción a Dios, etcétera, ¿no? Incluso si lo hace mintiendo, igualmente él obedeció al responder, o sea, respondió algo, ¿no? Y por lo tanto muestra de que Dios es más fuerte que él. Entonces, este es el sentido que tiene hacer preguntas, pero se deben hacer con todas estas cautelas que mencioné antes. Bien, y por último, el último tema, y que considero quizá uno de los más importantes, ¿no?, es el siguiente: ¿qué debe hacer todo sacerdote cuando recibe presuntos casos? ¿No? Porque casi todas las cosas que mencioné hasta ahora son las cosas que debe hacer el exorcista. Menos lo primero, cuando hablé del maleficio, ¿qué se hace? Bueno, cualquiera que le han traído a cualquier párroco que le traen un objeto que parece que han usado para maleficio, bueno, lo tiene que rezar sobre él, exorcizarlo,
y después destruirlo. Pero las demás cosas que dije, la mayoría, son propias del exorcista. Este punto concreto es para todos los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, al sacerdote que no es exorcista, o sea, la mayoría, una inmensa mayoría, el 99%, ¿no? A ellos le caen un montón de casos, le caen personas que vienen a consultar por sí mismas o por otras, que a las cuales le están ocurriendo, creen que les ocurren cosas raras, ¿no? Y evidentemente el sacerdote que recibe esto no puede mandar todos los casos que le parecen más o menos serios inmediatamente al exorcista. Tiene que hacer todo un proceso él primero, ¿no? Sería un abuso y además el exorcista no los podría atender. Si son tantos y son tan pocos los exorcistas, evidentemente que la tarea primera de discernimiento la tiene que hacer el que los recibe. Y esto tiene entonces uno que saber cómo se hace, ¿no? Entonces, en el exorcismo o en la atención de una persona que está sufriendo cosas extraordinarias del demonio hay como dos momentos, dos fases. La primera es de discernimiento, la segunda es propiamente, digamos, de un discernimiento más fino, más profesional y ya la liberación o el trabajo de oraciones para liberarlo, las oraciones de exorcismo. La primera parte, digamos, el discernimiento grueso, lo tendría que hacer el sacerdote que recibe a la persona. Y esta primera fase tiene tres momentos, señala aquí las líneas guía. Un momento que llama la escucha, segundo, el análisis, tercero, la oración. En primer lugar, la escucha. La escucha, la finalidad de este momento de escucha es individuar los signos que pueden sugerir una acción diabólica extraordinaria. Para esto, este manual nos indica a todos los sacerdotes las siguientes cosas que tendríamos que hacer. Primero, uno debe hacerse explicar bien en qué consisten los fenómenos, disturbios o hechos insólitos que hacen pensar que esta persona está siendo molestada por el demonio. Para esto uno tiene que buscar saber cómo se manifiestan estas cosas que le están sucediendo, desde cuándo, cómo se han desarrollado en el tiempo, es decir, que ha cambiado, si ha ido aumentando, si han cambiado el tipo de cosas, ¿no? Primero. Segundo, si se refiere a hechos realmente llamativos, ahora tiene que continuar averiguando qué cosas, si son continuos o discontinuos, si aparecen y desaparecen improvisamente, en qué periodo se manifiestan, si se alternan de modo casual o siempre se manifiestan en las mismas circunstancias, si aumentan con relación a algunos lugares, por ejemplo, cuando uno va a la iglesia, cuando está en el trabajo, cuando está fuera de casa o cuando está dentro de la casa, ¿no? Y en tercer lugar, si puede conseguir testimonios de terceros, mejor. O sea, por eso si puede preguntarle a alguien que viva con la persona, a ver qué opina ella, qué ve, qué ha visto, qué ha observado, mejor. Cuarto lugar, pregunte si durante los momentos en que experimentaba estos síntomas extraordinarios le ha sucedido de conocer cosas que no podía saber. Por ejemplo, entender una lengua que no había estudiado, conocer eventos ignorados. Si al volver a la normalidad recordaba lo que le había sucedido. En quinto lugar, puede ser útil preguntar si tiene alguna reacción interior o exterior ante cosas sagradas. Recuerden que el tema de la aversión a lo sagrado, de la incomodidad frente a las cosas sagradas, es a veces uno de los signos más llamativos. Sexto lugar, si estos fenómenos han comenzado después de algún evento ligado a la magia, superstición, drogas, sesiones de espiritismo. Séptimo lugar, siempre hay que preguntar si antes de venir acá han recurrido a algún remedio. Por ejemplo, si han ido a curanderos, magos, psicólogos, psiquiatras. Si se ha tratado de profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, bueno, preguntarle qué le han dicho, ¿no? Octavo lugar, si ha empleado algún remedio o terapia. Y en noveno lugar, si ha recurrido a técnicas o movimientos como Reiki, meditación trascendental, constelaciones familiares. Pregunte en todo caso si han ido ahí, qué le han dicho que haga y si lo ha hecho o si lo sigue haciendo. Y finalmente, pregunte si tiene familiares vivos o difuntos que hayan realizado prácticas mágicas o ocultas. Todo esto es el primer momento de escucha o de indagación y tomar nota, evidentemente, de estas cosas. Después de este proceso de recabar datos viene el segundo momento, que es el análisis. Todavía estamos dentro siempre de la etapa de discernimiento. ¿Qué hace el sacerdote que recibe por primera vez, o el primero que recibe a la persona? No estamos todavía el exorcista, ¿no?
Entonces, analizar las causas, no confundir las posibles causas de acción extraordinaria con acciones diabólicas de hecho. Hay muchas personas que concurren a magos, curanderos, reiki, pero que no son luego víctimas extraordinarias del demonio, ¿no? Al contrario, son víctimas de algo peor que el demonio, que es el pecado de superstición. Porque es peor caer en un pecado mortal, aunque sea el pecado mortal de superstición, que ser vejado por el demonio, que en definitiva es algo físico, ¿no? Dice una de las notas, una nota al número 554 de las líneas guías, que hay sacerdotes que solo porque una persona le dice que ha ido un brujo o chamán, o que han recibido una maldición, dicen haber recibido una maldición verbal de un pariente, ya piensan que se la tienen que mandar a un exorcista. Bueno, no necesariamente una cosa sigue a la otra, ¿no? En muchos casos solo estamos ante personas sugestionadas o asustadas. Por eso la primera cosa que hay que hacer es recomendarle la vida de la gracia, confesión, conversión, oraciones, devociones, ponerse en gracia de Dios, regularizar situaciones irregulares cuando se puede, ¿no? Incluso en los casos más serios, cuando se experimenta aversión a lo sagrado, esto puede deberse a una asedia muy arraigada o a la pérdida de la fe, no necesariamente a una acción diabólica extraordinaria. Por eso el pastor debe examinar ante todo siempre la fe real de la persona. Este proceso de análisis es qué grado de fe tengo acá, qué grado de adhesión al pecado tengo en esta persona, ¿no? De modo tal entonces también ver qué pie puede tener el diablo para hacer una acción extraordinaria, ¿no? Si la fe es poca o no tiene ninguna, no lo mande el exorcista, sino que debe invitarlo a recuperar la fe, ofrecerle una buena catequesis, charlar con él, prepararlo, etc. Y el tercer momento es la oración. Cuando el relato de la persona es atendible, antes de enviarle al exorcista se debe pasar a la fase de la oración. Nos referimos a oraciones bien determinadas, ordenadas a ayudar a la persona. Se debe rezar junto con la persona o las personas que vienen a pedir ayuda y consejo. Pueden ser oraciones vocales corrientes, por ejemplo, rezar algún salmo. También vale la pena leer algún pasaje del Evangelio. Mejor todavía si uno puede hacérselo leer a la misma persona, viendo también cómo lo lee, cómo reacciona frente a lo que lee. Renovar las promesas bautismales, añadiéndole incluso algunas renuncias ad hoc. Por ejemplo, que renuncio al pecado, al mundo, a ciertos pecados que ha mencionado que ha cometido en la vida, ¿no? La lujuria, el robo, el homicidio, ¿no? Cuando casos de aborto, por ejemplo, ¿no? A determinados comportamientos que pueden ser puertas abiertas al demonio, por ejemplo, renunciar a la magia, a consultar brujos. Se pueden añadir todo eso en las renuncias al demonio. También vale la pena hacer algún momento de oración silenciosa de parte de todos los presentes, y en ese momento, entonces, de silencio, el sacerdote debe pedir en su corazón, por intercesión de la Virgen, poder entender la situación real de la persona y que, si de hecho hay alguna acción extraordinaria del demonio sobre este fiel, que Dios obligue al demonio a desvelarse o al menos a dejar de disturbar al fiel. Esto sería una suerte, digamos, de oración de liberación privada, secreta, o incluso una suerte de exorcismo privado, que es lícito a todo sacerdote en orden a ver si puedo yo tener un discernimiento más claro, ¿no? Como ya dije, este tipo de exorcismos es lícito a todo sacerdote, a diferencia de los exorcismos públicos, ¿no? Finalmente, en los casos de real posesión diabólica, no es raro que durante esta oración, sobre todo esta oración silenciosa, ¿no?, puede haber reacciones de diversos géneros, a veces dificultades de parte de la persona para recitar las oraciones propuestas, o para pronunciar un salmo, leer un pasaje del Evangelio, para responder a las preguntas de renuncia a Satanás, y sobre todo en el momento de la oración silenciosa y de la imposición de manos. Es decir, así lo nombra, por lo tanto está indicando, de alguna manera entiendo, que las líneas guías dicen que el sacerdote imponga las manos cuando reza sobre el fiel, ¿no? Si hay reacciones, el sacerdote entonces se concluye serenamente la oración y puede deducir de estas actitudes observadas que hay motivos, ahora sí, suficientes para dirigir a la persona al exorcista. En cambio, si todas estas oraciones no han producido ninguna reacción inmediata,
hay que esperar unos días e invitar a que vuelva al cabo de unos días para preguntarle, porque ya lo mencioné antes, a veces las repercusiones no son en el momento, pero son en los días posteriores. Entonces, hacer ahí una segunda charla, o tercera, o cuarta, si es necesario, ver si ha habido algún tipo de reacciones posteriores, y entonces ahí sí, después, evaluado todo eso, ahí podrá ver si es prudente o no enviarle a esta persona al exorcista nombrado por el obispo para que él complete ya con su profesionalidad propia y su experiencia ese discernimiento, y si lo ve pertinente, entonces proceda a hacer oraciones ya más propias de oraciones de exorcismo, ¿no? Bien. Bien, esto es, digamos, lo que me parece a mí de todo este manual, lo que valía la pena destacar para que se lo aproveche, pero evidentemente ya vimos la lista de capítulos. El manual es sumamente rico en todo lo que señala, todo él es aprovechable, y especialmente, digo, no solamente para los exorcistas, sino para todo sacerdote. Creo que puede sacar mucho provecho teológico y práctico, y porque algún día quizá el obispo le pueda pedir también a él que tenga que ayudar con este ministerio tan importante, ¿no? En el año 1937, en una conferencia que dio a sus religiosos seminaristas, don Orione, entre los consejos sobre cómo tratar cuando fueran sacerdotes los presuntos casos de endemoniados, don Orione hizo una suerte de profecía. Dijo así: con el correr de los tiempos aumentará el número de los endemoniados. Durante las últimas décadas, grandes exorcistas muy serios, como el padre Cándido Amantini, el venerable padre Cándido Amantini, el padre Amor, discípulo del padre Amantini, y tantos otros, han visto que esta profecía es una gran realidad, ¿no? Sobre todo porque vivimos en un mundo de enorme superstición, un mundo donde le hemos dado mucho espacio al demonio, donde la confusión de la fe hace mucha más fácil los engaños diabólicos, y donde abundan tremendamente las ofertas de todo este tipo de religiones alternativas, gnósticas, praxis que son puertas abiertas al demonio, y que por lo tanto entonces no nos debería sorprender lo que ya hace tantos años, casi un siglo, decía don Orione. Por eso entonces sepamos prepararnos bien y pedirle a Dios que nos mande muy buenos ministros, y muchos ministros que hacen falta, porque este es uno de los ministerios de misericordia que la Iglesia tiene para las personas que sufren. Nada más. Muchas gracias.